Buenos días, estamos aquí con el psicólogo Marco Pérez, profesor de la Universidad Tecnológica de América, quien nos ayudará a responder algunas de nuestras dudas. Ya. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias, profe. ¿Cómo está? Profe, quería empezar con una pregunta. Si nos podría decir qué es la conducta criminal. Ya, la conducta criminal vendría a ser estas conductas que atentan contra otras personas y contra la misma integridad de una persona. Es una conducta que es negativa. Es una conducta que hace daño a terceros y también a su misma persona, es como lo decía al inicio. Esta puede ser aprendida, ¿sí? Es que, y con avances inclusive científicos, incluso se ha llegado a pensar de que esta puede ser hasta heredada, ¿sí? Pero la conducta criminal en sí tiene ciertas aristas que son extremadamente negativas y que atentan contra el bienestar y la integridad de las personas. Y, profe, ¿usted ha tenido la oportunidad de tratar con personas que han podido denotar esta conducta criminal? Sí, en alguna ocasión de mi vida trabajé como voluntario en la correccional en Quito, en este espacio reclusorio de adolescentes infractores que se denomina Virgilio Guerrero. Y lo que básicamente hacía como psicólogo educativo es trabajar con estos chicos para la inserción educativa. Pero previo a esto trabajábamos en un equipo de multidisciplinario donde trabajaban con un psiquiatra las personas que tenían, por ejemplo, conductas de adicción, con un psicólogo clínico las personas que tenían problemas de comportamiento, y básicamente con un psicólogo educativo pues trabajaba en la parte educativa. Sin embargo, dentro de esto nosotros también trabajamos la conducta, y por ejemplo nosotros aplicábamos programas de modificación de conducta. Entonces, en estos programas, ¿qué hacíamos? Que los estudiantes, o que en este caso las personas que estaban recluidas, ¿sí?, aprendan a generar hábitos, ¿sí? Porque inclusive tenían dificultades hasta desde el mismo hecho de sentarse en un espacio educativo, en un pupitre, ¿sí?, y hasta compartir e interactuar con las personas. Entonces trabajábamos con programas de modificación de conducta mutua para que ellos aprendan a respetar los turnos, para que ellos aprendan a pedir la palabra cuando van a hablar, porque habitualmente son personas que nunca tuvieron este espacio, ¿sí? Y si hacemos nosotros una historia de una persona que ha tenido una conducta antisocial, probablemente inclusive desde el seno de la familia no hubo una buena dinámica familiar, o sea, no tuvo una buena dinámica de interacción, no hubo órdenes, no se respetaba los turnos, muchas veces ni siquiera existió esa figura paterna de autoridad o materna de autoridad. Muchas veces ellos sufren de ciertas dificultades o han sido abandonados, y esto ha hecho que ellos generen conductas, si se podría llamar hasta instintivas, viven al momento o copiaron, ¿no?, una conducta y la asumieron como normal. Entonces eso se trabajaba desde la casa. Se pretendía que ellos aprendan a respetar turnos, que se eduquen, que aprendan a leer, pero fue muy difícil porque ellos ya venían de un mundo muy complejo. Por ejemplo, en el mundo de ellos, por ejemplo, la delincuencia, ¿no?, como un ejemplo del grupo que trabajé. Ellos habitualmente estaban enseñados a robar, ¿sí?, a tomar las cosas que no eran suyas, ¿sí? Entonces, ¿qué debías tú trabajar con ellos? Trabajar el orden y el respeto hacia la propiedad privada. Tú les entregabas un lápiz, por ejemplo. Si al final tienes que recogerles el lápiz tal y como les entregaste. Si tú no les pedías, ellos no te entregaban. Entonces debías reforzar esa conducta, ¿sí?, reforzar esa conducta positiva de que hay que entregar las cosas. Y es muy complejo, solo desde el aspecto educativo. Ahora yo supongo que del aspecto clínico trabajaron muchísimo la parte de autoestima, y porque muchos de ellos no tienen familia, no les iba a ver su familia, había presos que ya estaban algún tiempo, ¿no? Algunos adolescentes, por ejemplo, hasta los 17 años, y a los 18 ya pasaban a una cárcel de mayor seguridad por ser mayores de edad. Entonces es una cuestión muy marcada en torno a la convivencia. Y yo considero que las personas que tienen este tipo de dificultades son personas que de una u otra manera vienen influenciadas de su medio social, que ellos han sido los agentes efectores de esta conducta negativa. ¿Y desde los cuántos años se puede notar esta conducta? Yo considero que más que una conducta delictiva, una conducta negativa se la puede ver desde pequeño. Una persona que no respeta órdenes, una persona que no asume, por ejemplo, un hecho de vida social, ya tiene problemas de conducta. ¿Sí? Una persona que no acata lo que el resto de personas le piden, o una persona que no sigue órdenes de manera adecuada, pues ya tiene problemas de conducta, pero no necesariamente es un delincuente. ¿Sí? Si nosotros no ponemos orden en este espacio, podríamos tener esta dificultad. Profe, y por ejemplo, cuando usted impartía ayuda o capacitación a los chicos que eran de una mala conducta, ¿los chicos aceptaban esa ayuda o la rechazaban? Es muy complejo porque lo primero que se debe hacer es ganarse la confianza, lo que nosotros llamamos rapport.
Entonces hay que generar un espacio donde ellos se sientan iguales y que puedan ser atendidos de manera idónea. El gran problema de trabajar con estas personas es que la mayoría de nosotros tenemos ya ciertos estereotipos marcados, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo le identifican a un ladrón? Porque tiene unas lacras. Y habitualmente a un niño, a un adolescente le vamos a decir, si fue un niño que consumía drogas o un adolescente que consumía drogas, va a tener ciertos estereotipos sociales que nosotros manejamos. Entonces, cuando yo trabajaba con estas personas, lo que menos hacía es quedarme con esos estigmas sociales de qué son los delincuentes, sino más bien tratar de ser muy respetuoso de lo que ellos hablaban, escucharles y también decirles lo que está mal, ¿sí? Porque lo que nosotros debemos hacer en ellos es, primero, identificar cuál es el problema y cuál es esa etiología de ese problema, de dónde viene, por qué surgió ese problema. Si ese problema es familiar, obviamente va a haber dificultades porque él nunca vivió en el seno de la familia. Si es un problema de abandono, evidentemente la calle fue la que le enseñó a él. Entonces nosotros debemos adentrarle a este mundo que nosotros denominamos familia, desde una perspectiva mucho más lógica. La educación, por ejemplo, ¿no? Enseñarle cómo se hacen las cosas. Tratar de aplicar menos punición y más diálogo. Es el gran problema en el trabajar con antisociales. Habitualmente tienes que en un inicio comprender incluso el lenguaje de él para poder hacerte. Bueno, profe, estas han sido algunas de las dudas que hemos tenido sobre en cuanto tiene que ver la conducta criminal. Estamos muy agradecidos por habernos brindado su ayuda y gracias. Listo. Chicos.